Al leer reseñas antiguas y más recientes del Gran Escape, uno encuentra innumerables ejemplos de escritores que describen el éxito taquillero de 1963 como gran escapismo o una aventura atemporal. La película es vista como un film emocionante y entretenido sobre la Segunda Guerra Mundial. Esto podría ser considerado una rareza, ya que es una película de casi 3 horas en la que los prisioneros de guerra, principalmente británicos, en un campo alemán, planean llevar a cabo la fuga más grande de la historia y en su mayoría fracasan. Aunque su plan aspiraba a liberar a unos 250 prisioneros, un error de cálculo significó que solo 76 lograran salir. De ellos, 50 fueron recapturados y luego ejecutados por los nazis. 23 más fueron devueltos al campo, mientras que solo 3 hombres lograron su libertad. ¿Qué clase de escape es este?, se quejó Samuel Goldwyn, uno de los dueños de la Metro Goldwyn Mayer, quien rechazó la opción de producir la película. Nadie se escapa. Llamar a The Great Escape mero escapismo entonces no le hace justicia. Aún así, la película perdura dados sus temas de desafío, ingenio, determinación y trabajo en equipo frente a la detención, la muerte de compañeros soldados y el fracaso final de la misión. Es material poco probable para una película de guerra conmovedora, pero continúa entreteniendo, incluso si esa noción hace sonar las alarmas de que no sería una película disfrutable y mucho menos repetible. Entonces, Repes, la pregunta que les tengo es, ¿por qué creen que, a pesar de que la película se basa en una historia que tiene un final triste, con una fuga en la que 73 de los 76 que salieron del campo no lograron escapar y obtener su libertad, incluso con 50 de ellos siendo ejecutados, es considerada como una cinta entretenida, disfrutable y altamente repetible? ¿Qué piensan que fue lo que conectó con las audiencias sobre esta historia en particular para que no sea vista como una historia trágica? Empecemos contigo, Ralphie. A ver. Mira, creo que lo que conectó, o sea, es precisamente la narrativa que usaron. El, el enfoque de la película fue mostrar el escape, como lo mencionamos hace un rato, y, y a eso lleva a la audiencia. O sea, como que de alguna manera se te puede llegar a olvidar que están en un campo de prisión, de prisioneros nazi. Simplemente están en un campo de prisioneros, sí, pero como que ese contexto de son nazis se va un poco y toda la historia te lleva hacia este grupo de tipos planeando un escape. Probablemente todos en algún momento de nuestra vida hemos pensado, hemos planeado algo con gente y eso nos acerca más. Entonces creo que hace que sea bien, y se me va la palabra, bien relatable. O sea, como algo con lo que te puedes relacionar muy fácilmente y puedes proyectarte a ti mismo. Sí, Ok. identificarte. Te puedes Eso, identificar identificar, con la perdón. situación. Ok. Sí. Joe. Sí, o sea, es precisamente eso, o sea, lo que conversábamos en antes, ¿no? O sea, la manera que quisieron mostrar la película es una manera de que la película te resulte agradable. Entonces, vamos a agregarle un par de cosas más, aparte de, ¿no? de la narrativa de la película. Los mismos personajes, sobre todo los principales, ¿no? James Garner, ¿no? El personaje de Steve McQueen, que digamos que eran los principales o los más conocidos por el público de Estados Unidos, pues simplemente eran cautivantes, pues eran interesantes, eran divertidos. Eso ayudó mucho. Eh, Todo, o sea, incluso el tema o sea, de la acción que hubo también pues, en la película. O sea, esta película fue muy criticada por lo que tú dices, Fred, por el tema de la motocicleta, etcétera, pero ¿cuál probablemente sea la escena más famosa de esta película? Si no es la de la motocicleta. Es esa, o sea, esa es la Eh, que todo el mundo recuerda. ¿No? La foto icónica de Steve McQueen, precisamente, ¿no? Esta y la de Bullitt. Mira tu fondo, mira el mío, o Exacto, sea, la persona, o sea, la estrella de esta película es Steve McQueen. exacto, total. Entonces pienso que eso también ayudó mucho pues, a todo el tema de que con todo y que el resultado fue un fracaso, pues, del escape, pues, entre la trama, las estrellas, digamos, cómo eran los personajes agradables o de, ¿no? De que tú, como dice Rafa, que te puedes identificar con ellos o que son, ¿no? Que te caen bien, pues eso hace pues, que la película simplemente, prácticamente nadie la vea con un tema triste. Tiene sus partes tristes, pues como cuando matan ¿no? a Donald Pleasence en todo este tema,
pero pienso que como que brincan de la parte triste y boom, de una vez te meten algo ahí, más de acción o lo que sea, para que más o menos no te quedes como enganchado con la tragedia. Entonces la película está armada de esa manera para que sí haya sus partes trágicas, pero que de repente sea no como tapada por otras cosas. Como te decía, o sea, en el final. O sea, en el final te enteras que matan a la gente, no sé qué, es una tragedia, pero entonces llega Steve McQueen con todo el carisma y prácticamente en esos 1 o 2 minutos finales donde él aparece, prácticamente tú quedas como normal ya, o sea, como que se te pasa. De eso les quería hablar. O sea, y precisamente es por eso, pues, ¿no? Que trae el punto a colación. Es porque, obviamente, cada persona va a reaccionar y va a responder a la película de forma distinta. A mí, esta película, como les dije, pues no ya me agarró, digamos, pues no, o sea, no, como adulto, me gustó mucho. ¿Qué me pasó? Que a mí me agarró, digamos, totalmente fuera de base porque, como mencionamos, ¿no? La película era entretenida y las bromas y los personajes, digamos, muy agradables. Y, o sea, a mí me agarró totalmente fuera de base cuando iban en el camión y entonces, no, que bájense a tirar las piernas y no sé qué, y de repente con la metralleta esto, no sé qué era, y y yo, ¿qué? ¿What? ¿Qué es esto? Sí, o sea, ya nos habían dado, creo que ya para esa altura nos habían dado, digamos, nos metieron el gancho en el hígado de que había muerto Blythe, Colin, y yo decía, murió Colin, pero bueno, sí era, no, el que era cieguito, ¿cierto? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y de repente matan, digamos, entonces a todo esto, o sea, y obviamente tú asumes que mataron a los otros porque eran 3 camiones que se fueron sí, en diferentes temas, sus direcciones. Y ahí me agarró totalmente fuera de base y le soy sincero, o sea, la primera vez que yo la vi, me costó trabajo, o sea, ¿saben qué me recordó un poquito? Y quiero también como preguntarle a Ralph y aprovecharle porque él ha mencionado esta película, él dice que la ve todos los años en Navidad y demás. Me recordó un poco en Die Hard 2, Duro de Matar 2, Ajá. cuando la escena, digamos, donde el terrorista, o sea, que dice, bueno, te voy a mostrar, digamos, de qué soy capaz. Y entonces agarra, digamos, entonces un avión o sea, no, y lo aterriza, pero mata, digamos, a toda la gente que iba en el avión. Y yo, Dios mío, ¿cuánta gente iba en ese avión? 200 y pico de personas, no sé cuánta gente, era un avión, digamos, una aerolínea británica, algo así, Sí, sí. inglesa. Y entonces, y yo me quedé yo, ok, esto es una tragedia monumental, así me voy a entender, 200 personas, no sé cuántas habrán ido en ese avión. Y la película, bueno, le da como un 10 segundos de momento en la cara, digamos, de John McClane, y luego, hey, hey, y nadie se acuerda después, no, o sea, no, sí, sí vamos a entender. Entonces, eso no sé. Te tira la tierra en los ojos. Exactamente, sí, a lo mejor yo soy el tipo de persona, pues que cuando muere gente en masa, en pantalla, ¿cierto? A mí me afecta, se queda conmigo un rato más. Entonces, preguntarle vamos a Ralph, digamos, esa escena vamos en Duro de Matar 2, porque después al final feliz y todo lo demás, oye, y un montón de gente que murió en el avión. O Sí, sea, nadie preguntó. nunca, Nadie. exacto, no lo mencionaron más, no, y su esposa, la vio su esposa, todo bien. ¿Nunca te molestó eso, Ralphie? O sea, es que ese temita, y no es una de las cosas que me molestan de esta película, no estoy pisando una categoría, simplemente que Ajá. o sea, se quedó conmigo más tiempo, ¿sí? Sí, a mí es el tema de cómo nadie preguntó. O sea, todos llegaron a recoger a McClane ahí en la pista y como que los abrazos y todo el mundo celebrando y todo el mundo feliz y, o sea, allá quedaron 200 estrellas. Sí, O sea, sales de cadáveres allá. recoger a McClane medio herido de recoger 200 cadáveres. O sea, pero aquí, mira que lo que me pasó con esta película, y yo no sé ustedes, es que cuando les disparan, como muestran solo disparos, No, Ajá. no lo lo muestra, primero no que lo me No vino se a muestra. la muestra. cabeza fue, este nazi loco se volteó, mató a los compañeros y todos van a salir libres. Ya obviamente después te bajan el trip con murieron todos los 50 pues. Pero como la película se siente tan positiva todo el tiempo, tú empiezas a caer víctima de eso. Ajá. Empiezas a romantizar todo y dijiste, bueno, pues, o sea, No, era... claro, o Y sea, digamos, después de eso también,
O sea, no solo no te muestran, ¿no? Cuando matan a la carretilla de gente, sino que también te muestran lo que tú dijiste, Fred, a la Resistance matando unos nazis, y a lo mejor eso te hace Ajá. sentir un poquito mejor también, ¿no? Exactamente, sí, sí, Sobre todo como, porque como estaba creo James que Coburn ahí, ¿no? esa escena es muy cierta, yo, o sea, y fue muy necesaria en la película, ¿sabes? Porque es como un tema, vamos, de que, ok, está bien, pero también, digamos, de este lado los buenos también hicieron algún daño, ¿sí? Bueno, y este Ashley, ¿cómo se llamaba? El personaje de David McCallum, que también se llevó a uno de los nazis, también, a uno de la Gestapo, ¿sí? Ajá. Que En la también lo estación de mataron. trenes. Sí, Ashley Pitt, Dispersal. Ese fue uno de los Ese pocos que mismo. sé que mataron a ese y a Donald Pleasence, Sí, ¿no? sí, A sí, los sí, demás sí. casi... Pero o sea, el tema mío era ese, pues, y no sé, o sea, en el momento en que la vi se me quedó eso en la cabeza y yo decía, wow, y más que nada porque Roger, en el momento en que los matan, él estaba diciendo, oye, ¿sabes qué? Todo este tema del escape y los túneles, Sí, no, o sí, sí, sea, sí. me hizo sentir vivo de nuevo, o sea, y se notaba, es que es uno de los puntos. Cuando tú conoces a Roger, cuando él llega al campamento, la cara, digamos, de Richard Attenborough, o sea, la actuación de él fue tan buena porque tú veías, ahí se notaba que ese tipo había pasado un infierno mientras que había estado en cautiverio con los nazis. O sea, la cara de él, Sí. o sea, se Mm. notaba el odio que él sentía por los nazis. Es más, cuando él se sienta a hablar con el otro, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, el- Mac, ajá, sí, con ese. Cuando se sientan a hablar, este otro le dice que tu agenda personal, digamos, entonces no te dejes llevar por tu agenda personal. Y él le dice, no, no tiene nada que ver con lo personal, pero se notaba que los odiaba. Entonces yo me imagino, o sea, los horrores por lo que lo habrán hecho atravesar, ¿cierto? En la cara se le notaba. Y era un tipo, vamos, o sea, porque se veía abatido, ¿cierto? Se notaba que lo habían torturado, que lo habían hecho de todo. Y entonces era un tipo, o sea, pues que tenía su espíritu. Entonces, verlo, digamos, a él como tan animado y ahí lo matan, ¿sí? Entonces uno dice, "Mm". Y después entonces, pues no, agarran a otros, ¿cierto? Bueno, y se escapan tres al final, o sea, pues no, que eran como tres, digamos, con los que uno no tiene tanta afinidad. Bueno, después vamos a hablar un poquito acerca de eso, quizás con Dani un poquito, ¿no? Pero eso, pues no, entonces regresan al campamento y bueno, ¿no? Pero esa parte, digamos, o sea, pues no, a mí siempre, o sea, no, se me quedó un poco y yo pienso, digamos, que también eso puede haber tenido algo que ver con la película, ¿no? ¿Cierto? O sea, pues digamos de que, en lo que mencionan ustedes, de que, o sea, pues de que tocó un nervio porque mostró la historia, ¿cierto? Mostró la tragedia, pero supo superarla, ¿sí? Y yo sí pienso que tuvo mucho que ver con el que Joe y yo tenemos detrás, como ¿cierto? Como el carisma, esa última escena, ¿verdad? O sea, esa última escena, es más, corrígame si me equivoco, dígame si estoy, o sea, ¿no? Si esto contribuyó, digamos, al éxito de la película. ¿Qué hacía Hills cuando estaba en el cooler? tira bola de béisbol. A la bola de béisbol, ajá, Ok, All American. en los años 50, 60, 70, hasta 80, ¿cuál era el pasatiempo, vamos, número uno de los Estados Unidos? ¿Veis? Ok, entonces, estamos hablando, pues, que no, que la película, o sea, los que crearon la película se desviaron para cerciorarse, digamos, de que hubiera una temática estadounidense, incluso con el tema de la escena del 4 de julio, que lo vamos a hablar más adelante, Ujú. ¿sí? Y fue estrenada el 4 de julio la película, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué mejor que un héroe de la película, ¿cierto? Con un guante y una pelota de béisbol, ¿sí? O sea, como mostrando o sea, lo desafiante ante, digamos, entonces, o sea, pues no, el régimen nazi, con su pelota y su guante de béisbol, como diciendo, a mí no me vas a quebrar. Y yo pienso Sí. que si no hubieran puesto esa escena al final, con el guante de béisbol, y él, digamos, ahí, o sea, y que el guardia como que se para, como quien dice, y este todavía, después que se entera, y todavía tiene las ganas de tirar su pelotita. Si no ponen esa escena, yo creo que esta película no hubiera sido tal exitazo. No sé qué opinan ustedes. Sí, claro, al final es el tema de cautivar audiencia, el tema pop, ¿no? Pero sin Y el tema del béisbol, yo creo que no hubiera sido tan popular. No sé. Tengo eso en la cabeza. Ahora Sí, lo acabo de pensar. no pues creo que no creo que con una raqueta de ping-pong hubiera sido el mismo efecto. exactamente. Sí. No, lo hubieran tildado comunista, güey. Sí, exacto. Bueno, pero no sé. A mí, digamos, o sea, pues no.
Yo creo que después de todo, o sea, la cinta nunca menciona los crímenes nazis contra la humanidad, evita No. pensar en el holocausto y elude cualquier discusión sobre las ideologías en juego. La película se centra, como mencionó Joe, en la historia real de una fuga masiva y a veces, cuando uno quiere sentarse a ver una película, lo que busca es distraerse de los males que aquejan al mundo, escapar de las realidades, pero sin la necesidad de entrar en mundos de fantasía. ¿Queda claro lo de Star Wars y El Señor de los Anillos, Joe? Y sin entrar en No. detalles sobre el sufrimiento vivido en la historia. Es decir, no todo como Schindler's List, la lista de Schindler, Ralphie, ¿ok? Por favor. Así que creo que eso queda bastante claro con esta película. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.